Bueno, pues yo creo que sí se ha iniciado la grabación. No sé si se me está oyendo perfectamente. Sí, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, pues buenos días otra vez. Vamos a comenzar ahora, que ya es más o menos la hora de arranque. Bienvenidos a la segunda sesión del itinerario de asentamiento en el medio rural. En la anterior sesión vimos una visión general sobre qué es el medio rural. Vimos retos, oportunidades, hablamos sobre los mitos, las ventajas y desventajas. Pudimos conocer la experiencia también de Eva, que es una participante del itinerario de emprendimiento ya asentada en el medio rural. Y también contamos con la presencia de una compañera del CDR Grío, ubicado en la provincia de Zaragoza. Consuelo nos contó su experiencia en el acompañamiento y fijación de población y en la dinamización de su comarca. Hoy vamos a presentaros cómo podemos ayudaros en vuestro proceso de asentamiento. Y va a estar con nosotros otro compañero. En este caso, él trabaja en el CDR Obiso, está en la comarca de Alimia, en el suroeste de Orense, y nos contará pues, cómo es la zona donde ellos están, qué tipo de ofertas suelen tener, viviendas, empleos, y cómo realizan ellos el proceso de asentamiento y, bueno, si puede darnos también algunos consejos prácticos. Muchas gracias, Camilo, por acompañarnos. Aparte también están Ana, que es la otra compañera que conocéis, que está en las otras charlas de emprendimiento y en los diagnósticos, y Beatriz. Vale, pues vamos a ver dónde, vamos a empezar por donde lo dejamos la otra vez. Vamos a ver si esto quiere presentar o no. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo lo hacemos? La pregunta es, ya hemos decidido dar el paso y ¿cómo lo hacemos? ¿Solos o acompañado? Es que tengo... aquí me dejó la compañera me dejó un proverbio africano, me lo pasa Ana. Si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina en grupo, ¿no? Entonces, esto nos viene para a nosotros presentaros nuestra página de Volver al Pueblo. Es que no se me está sincronizando lo que yo veo con lo que veis vosotros y tardo un poquito, perdonadme. No sé el por qué. Se me va. Vamos a ver. Vale. Si queréis ir acompañados, nosotros tenemos el programa que os vamos a presentar hoy, que es Volver al Pueblo. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero para los que no, pues vamos de una manera rápida a pues, un poco explicar en qué consiste. Joder, con lo que tarda esto. El objetivo, pues no es otro que fomentar el asentamiento y la fijación de población en el medio rural. ¿Por qué? Pues porque queremos afrontar el reto demográfico en el medio rural, que es nuestro fin final siempre. ¿El para qué de volver al pueblo? Bueno, pues queremos un medio rural habitado y vivo. Queremos visibilizar ofertas, también poder visibilizar ofertas de recursos y territorios, ¿no? Tenemos empleo, viviendas, tierras, negocios. También queremos daros un apoyo integral al asentamiento en el medio rural y informar y sensibilizar a la sociedad, tanto rural y urbana, en materia de despoblación y emprendimiento en el medio rural. Nosotros ofrecemos un apoyo integral, es decir, estamos atentos a vuestras necesidades de un modo global y os vamos a apoyar con la búsqueda de vivienda, trabajo, formación, escolarización de los peques, etcétera, ¿no? Un poco todas las necesidades que vayan surgiendo. ¿Qué es Volver al Pueblo? ¿Qué es la plataforma? Pues es una plataforma, ¿no?, que sirve de nexo entre personas que quieren vivir en el medio rural y el propio medio rural. ¿A quién podemos ayudar? Pues el primer requisito es querer vivir al medio rural y tener definido en la medida de lo posible un proyecto de vida en él. Esto es algo que siempre nos oís hablar y que para mí es lo más importante. Por mi experiencia, el tiempo que llevo aquí y siendo de pueblo como soy, siempre digo que el que va al pueblo va a vivir el que quiere vivir en un pueblo.
Yo lo comparo con dejar de fumar. Cuando uno quiere dejar de fumar, cualquier técnica o apoyo que utilice le sirve, y el que quiere vivir en el pueblo no vive en el pueblo, no encuentra excusas para no irse allí o para marcharse de allí. Es un poco, bueno, porque yo lo explicaba el otro día, yo al lado de mi cabecera de comarca tenemos una empresa con más de 300 empleos y la gente va y viene desde la capital. Es decir, y con más servicios, una cabecera de comarca. Entonces, solo aquel que quiere, yo creo, por ese tipo de cambio de vida, por el motivo que sea, es el que vive en el pueblo. También que otras necesidades que tenemos es que tenga la nacionalidad española, que sea ciudadano de la Unión Europea, o bien disponer de un permiso de residencia y o de trabajo actualizado que les permita estar legalmente en el país. ¿Qué hay que hacer para solicitar una casa, una tierra, negocio o un empleo? Lo primero que tienes que hacer es registraros en nuestra plataforma. Aquí es muy importante que nos suministréis los datos y nos informéis acerca de vuestros intereses y las necesidades que tenéis. Estos datos son muy importantes porque nos van a ayudar a orientaros durante todo el proceso. Cuanto más información nos deis, más nos ayudáis para encajar las cosas. En ese momento de suscribiros vais a recibir una respuesta por nuestra parte con información general. Y si habéis indicado una zona en concreto, pues os enviamos información sobre esa zona y los enlaces para que podáis contactar con nuestro Centro de Desarrollo Rural, que os asesorarán a lo largo de vuestra gestión. Aquí os presento el mapa de comarcas de las donde tenemos ubicados los CDRs, los Centros de Desarrollo Rural, y también tenemos entidades colaboradoras con nosotros. Como os decía, no solo actúan como meros intermediarios entre los posibles pobladores y las personas propietarias, sino que durante todo el proceso integrador os van a informar, os apoyarán, actuarán y realizarán un seguimiento de los nuevos pobladores o nuevos vecinos, en este caso ya, si os asentáis. Comentaros un poco los CDRs donde les tenemos distribuidos, porque tenéis un poco esa información. En Andalucía tenemos uno en Málaga, en la zona de Serranía de Ronda. En Sevilla tenemos en la Sierra Sur de Sevilla, en Cádiz en la zona de Jerez de la Frontera. En Aragón tenemos, como nos presentó el otro día Consuelo, en Zaragoza, en la comarca Grío-Perejiles, hacia Soria, Guadalajara está. En Huesca, hacia Ribagorza, al noreste. En Asturias tenemos en la zona noroccidental y en el oriente. Tenemos dos, uno en el occidental y otro en el oriente asturiano. En Cantabria hay uno en Vega del Paz. En Castilla-La Mancha está en La Manchuela, en Cuenca. En Castilla y León tenemos en el Bierzo. Hay dos en Valladolid, uno en Tierra de Campos, la zona norte, y otro más al centro de Valladolid. En Valencia hay dos ubicados en la Tierra de Campos. Hay otro en la zona del Órbigo, que está más en el centro de la provincia de León, y en Ávila, en el Alto Gredos. En la Comunidad Valenciana tenemos dos en Castellón, hacia el sudoeste y noroeste, y en Valencia uno más en el centro. En Extremadura tenemos dos, los dos están en Badajoz, uno en la zona Vegas Altas del Guadiana y La Serena. Y en Galicia tenemos dos, los dos en Ourense, uno en lo que os decía la zona de Limia, al suroeste, y otro en la comarca de Monterrey, que hace frontera con Portugal. Y luego tenemos una serie también de entidades colaboradoras repartidas por también todo el territorio. ¿Qué tenemos también en esa página? Un mapa de recursos. Aquí vosotros podéis mirar todos los recursos que hay. Hay un desplegable a la izquierda que veis que para ir seleccionando pues, por comunidades, por recursos, es decir, eliges vivienda, negocio, tierra, trabajo, en lo que estéis interesados, y el régimen, pues alquiler, venta, traspaso, según lo que en esos momentos os convenga, os interese. Si os interesa una oferta concreta, pues te pones en contacto con el Centro de Desarrollo Rural de la zona o entidad colaboradora en la que se encuentre el municipio al que te gustaría acudir, y en los casos en los que no haya un centro de referencia, te facilitamos nosotros el contacto directo del ofertante, del propietario, del que oferta el trabajo. Sí que es importante que nosotros, quedaros claro, que nosotros solo hacemos de intermediarios. Seréis vosotros quienes debéis llegar a un acuerdo con las personas propietarias. El régimen, alquiler, venta, cesión de cada recurso se indica en la información del mapa. Entonces, también así pues, os puede ayudar a hacer ese filtro, ¿no? Esa selección de vuestras necesidades. Otra de las ventajas de estar inscrito es que vais a recibir periódicamente nuestro boletín de novedades. En él solemos meter los recursos nuevos que hay,
así como datos, otras actividades o noticias que nosotros creamos que pueden ser de vuestro interés. ¿Cómo hacemos esa ayuda al asentamiento? Pues nos ayuda mucho que las personas que realmente hablábamos, personas que realmente quieran vivir en el medio rural. Ayuda también, mejores si saben lo que es vivir en el medio rural, es decir, gente que o ya ha vivido o iba en verano a ver a los abuelos o tal, que haya tenido un contacto, que conozca ese medio. También, si tienen, es mejor todavía lazos o vínculos con el lugar en el que se quieren asentar. Conocer la zona es importante. Un poco la idiosincrasia del lugar, el carácter, un poco todo, ¿no? Que exista una oferta. Es muy importante que exista una oferta que encaje con sus expectativas. Porque claro, queremos ir a un sitio, pero si no encontramos nada que nos encaje o no podemos, es imposible. Personas con iniciativa. Es muy importante la proactividad por parte vuestra. Nosotros os vamos a ayudar y vamos a ir de la mano, pero no podemos hacer todo. Entonces, yo creo que esa proactividad en la búsqueda, en el asentamiento, en la integración, es muy importante por vuestra parte. Y algo que resaltamos muchísimo, y sobre todo es una cosa que lo hablamos mucho con las personas de las grandes ciudades, porque bueno, yo entiendo que en las grandes ciudades ni es necesario muchas veces el coche, incluso es más costoso mantenerle. El carnet de conducir o vehículo privado, el transporte público es muy limitado o inexistente en el medio rural. Depender de la buena voluntad de las personas, pues para hacer la compra, ir al médico o sacar dinero en el banco, puede ser un problema que dificulte el asentamiento. La realidad, la realidad que nos vamos a encontrar, pues una casa barata o gratis no siempre las tenemos. Muchas veces la gente cree que en el medio rural tenemos las casas son más baratas. Efectivamente, son más baratas, pero las condiciones de alquiler, pues muchas veces son iguales, porque bueno, los propietarios tienen miedo a las situaciones que hay ahora, los impagos, entonces las situaciones son las mismas. Tenemos vivienda, de hecho estamos en un proyecto, tenemos un proyecto que es de liberación de vivienda desde COCEDER también, desde estos programas, y es un poco porque hay vivienda, pero no toda la vivienda que hay es habitable o está libre. Entonces estamos intentando liberar vivienda. Además, tener vivienda no genera un proyecto de vida. Podemos tener la vivienda, pero tenemos que tener un trabajo y un proyecto allí. Es necesario un medio de vida. Y el medio de vida, pues lo que decimos, la mayoría de las veces no está en el mismo pueblo. Y luego también otra cosa que notamos mucho es que vivir en un pueblo no es fácil. Claro, muchas veces vamos solo en verano o vamos en las fiestas, pero los inviernos y la soledad no deseada no son para todo el mundo. Aunque hay muchas personas que están encantadas, a otras les puede complicar más su situación. A veces es una huida y no ayuda. El entorno rural presenta desafíos que yo creo que debemos conocer. Lo hablábamos otro día, el mercado laboral local es más limitado. La oferta cultural o de ocio no es tan inmediata como en una gran ciudad. Y algo fundamental, pues es la dependencia del vehículo privado aumenta para casi cualquier gestión o servicio médico. Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué quiero irme a vivir al pueblo? Aquí es importante practicar la honestidad contigo mismo y respondernos a esta pregunta. ¿Para qué estoy haciendo este cambio? El cambio externo implica muchas veces un cambio interno. ¿Tengo un plan de vida elaborado? No se trata de mudarse, sino de tener un plan. No me voy y me cambio de vivienda. ¿Pido ayuda a itinerario de asentamiento de Coceder? Bueno, pues hacerlo con apoyo profesional puede marcar muchas veces la diferencia. Para eso estamos también. Como conclusión o cierre, y para ir cerrando y no alargarme más, muy importante, conoce la zona que te interesa, es muy importante que hagáis un estudio previo, esto no se hace de la noche a la mañana. Definir claramente metas y motivaciones, que tengas bien claro. Hay que tener una mentalidad abierta e integradora en la comunidad, porque son comunidades más pequeñas, tenemos que ir con esa mentalidad. Y conocer a fondo, por supuesto, las ventajas y los desafíos que en el medio rural vamos a encontrarnos. Yo diría como conclusión que mudarse a un pueblo es una decisión valiente que puede mejorar tu vida radicalmente, pero no es una solución universal. La clave del éxito está en ser honesto con uno mismo, valorar nuestras necesidades reales y entender que aunque el entorno cambie, lo más importante es cómo decidimos vivir en él. Esto sería un poco lo que hoy yo quería presentaros.
quiero dar paso, si le tengo ya por aquí con nosotros, que está Camilo, que sobre todo me gusta porque Camilo nos va a dar una visión mucho más cercana de todo esto, ¿no? Porque ellos, bueno, pues trabajan desde y por el territorio. Entonces nos va a bajar a la tierra y nos va, yo doy esa visión general, pero nos va vamos con él, vamos a entenderlo todo mucho mejor. Camilo, muchas gracias por acompañarnos. No sé si... Hola, buenos días, Hola, Camilo. gracias. Pues gracias por la oportunidad de presentar nuestra zona, nuestro trabajo. Eh, pues nada, me introducía ahora María Ángeles como que podía dar una visión más cercana. Sí, la verdad es que es lo único que podría aportar, pero sabiendo que es una visión cercana y local, adaptada a este territorio, por lo tanto a esta realidad. Nosotros trabajamos de un modo en base a la realidad y a la trayectoria en este lugar. Eh, y eso creo que es el consejo principal, la variabilidad de las circunstancias, de los contextos y, por tanto, la necesidad de adaptarse a ellos, tanto de la perspectiva de quien recibimos como desde quien quiere migrar o quiere visitar. Y bien, con esta introducción, pues justificamos que nuestro método está basado en esta zona, en la comarca de Alimia, como había dicho anteriormente María Ángeles, en el centro sur de la provincia. Estamos aquí ya limítrofes con Portugal, y eso ya es parte de nuestra identidad. Para entender una comarca es necesario hacer una revisión pues, lo más amplia posible y contextual. Y esta, la comarca de Limia, es una zona especialmente pobre o ha sido especialmente pobre bueno, en los años precedentes. Si bien ahora mismo no hay ningún tipo de síntoma de ser una región más empobrecida que cualquier otra, sí venimos de una trayectoria de mucha pobreza, y la principal consecuencia de la pobreza ha sido la migración. ¿Y por qué es importante todo esto al hablar de despoblación y de oportunidades para nuevas personas o familias pobladoras? Porque determinan nuestra realidad. La determinan, por ejemplo, en el tipo de casas. Las casas tradicionales de esta zona son casas que hoy creo que merecerían la categoría de infravivienda. Al contrario que en otras zonas donde las casas tradicionales eran casas pues de cierta riqueza desde un punto de vista arquitectónico, etnográfico, no es el caso. Por eso, las personas que emigraron y consiguieron hacer pues algo de dinero y regresaron, que no fueron todas evidentemente, hicieron otro tipo de casas, y eso ha convertido este panorama en un parque inmobiliario inmenso, pero un parque inmobiliario de tejados más que de casas. Entonces, un concepto clave es diferenciar las casas disponibles o potencialmente interesantes de aquellas construcciones que no lo son. Tal vez en otras regiones esta segregación no tenga tanto sentido, aquí sí lo tiene. Por ejemplo, en una aldea estándar de, por ejemplo, digamos, 50 habitantes, es muy posible que haya 150 construcciones, de las cuales 90 no son casas. 90 son ruinas o construcciones auxiliares, almacenes, garajes, cuadras. Las 60 restantes, sí son casas, pero hay que clasificar ese tipo de casas para entender las oportunidades que tenemos. Los tipos de casas son las habitadas, las realmente habitadas, que podremos estar en unas 20 casas, 50 personas, 20 casas, por ejemplo, y nos quedarían otras 40. ¿Qué pasa con estas 40 casas? Pues la mitad de ellas son de uso esporádico, más o menos frecuente. Vacaciones, o ahora Semana Santa, que viene la próxima semana, o verano, o fines de semana simplemente. Personas que viven, pues tal vez en Ourense, en Vigo, y que está a una hora y pues el fin de semana lo pasan aquí. Pero aún nos quedan 20 casas más.
De esas 20 casas más, están en situación de entrar a vivir la mitad, 10. Entonces, ese es el objetivo de nuestra acción y nuestras oportunidades, nuestra invitación a descubrirlas. En esas 10 casas, nadie ha entrado, siempre utilizamos esta referencia, desde antes de la pandemia. Para nada. Siguen pagando seguramente sus suministros de luz y agua, pero nadie ha entrado ni a airear, ni a reconocer, ni a revisar, ni a mejorar, ni a dormir, a nada. Ese es nuestro drama. Y creo que la pregunta lógica aquí es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y sería muy atrevido por nuestra parte sentenciar. Pero sí tenemos más o menos estudiado o analizado algunas posibilidades. Las más frecuentes son problemas de multipropiedad. No exactamente problemas con la herencia, ni siquiera desavenencias, sino que cuando varias partes tienen que tomar una decisión sobre algo, es difícil encontrar el momento para que sea común, para que sea compartida. Por ejemplo, a mí me conviene vender porque tengo una necesidad económica y a las otras partes puede no convencerles o convenirles comprar ni vender porque no tienen esa necesidad o esa urgencia. Y acompasar esos momentos es un problema. Otro de los problemas es, y es relevante, aunque parezca anecdótico, la cantidad de personas que no tienen capacidades plenas para tomar decisiones sobre sus casas. Nos referimos principalmente a personas cuya tutela o curatela, que es la fórmula que se utiliza ahora, más actualmente, está en manos diferentes a las suyas. Puede ser en familiares o a través del organismo competente. Aquí en Galicia se llama FUNGA, es un acrónimo. Eh, Cuando alguien tiene que tomar decisiones sobre los bienes de otra persona, se complica esa decisión. Y por eso hay varias casas que están cerradas y nos duele, porque los que somos vecinos y vecinas vemos en esas casas pues también una trayectoria, una familia que ya no está, una puerta que se cerró y que aún estamos a tiempo de salvar ese tejado, esas ventanas, y no somos capaces de avanzar. O no lo somos en la medida que nos gustaría, porque los avances en esta materia son muy lentos. Para conseguir disponibilizar una casa que previamente no lo estaba, hace falta pues muchas horas, muchas energías y bueno, eso es parte de nuestro trabajo, pero sobre todo no sé, nuestro aporte es coger de la mano a las personas que quieran habitar esta zona y hacerlo juntos. Por economía de nuestro trabajo, nuestras acciones, también, sí, pero sobre todo para que las personas o familias puedan elegir sus lugares desde sus preferencias reales. No es, no es infalible la explicación que podría daros ahora, por ejemplo, en este momento, explicaros que mi casa está en una de sus paredes está colindante con la de los vecinos. Esa información es cierta, pero la realidad es mucho más compleja, porque es cierto que comparto una pared con una casa aledaña, pero en la otra casa no vive nadie. Pero otra de las paredes que no comparto a través de medianera con otra construcción, puedo alcanzarla con la mano. Aunque no compartamos pared, están al lado. Y no es menos verdad que la parte trasera de la casa da a un monte despejado. ¿Y cómo puedo explicar todo esto sin enseñarlo? Pues es muy difícil. Y imaginad esto multiplicado por muchas casas. Pues creemos que las familias lo que hacen es pues, atosigarse de informaciones sesgadas y conviene que las experimenten bueno, en sus carnes, que conozcan la orientación, que conozcan el clima.
Y esto es aplicable a cualquier territorio. Por eso el consejo que antes María Ángeles me invitaba a transmitir, seguramente el principal sea conocer. Conocer lo máximo posible, tanto a nivel previo, o sea, a nivel preliminar, obtener información contextual, a nivel laboral, económico, de servicios, de clima, de todo. Y después, antes de dar un paso más o menos definitivo, conocer la zona. Conocer, vibrar con la zona, porque la idea de ruralidad debe ir acompañada de heterogeneidad. Muchas veces notamos que las personas que contactan con nosotras, que hablamos con ellas, se hacen una idea de Galicia muy generalista y el rural gallego es una casa en un prado verde, la casa está sola, echa humo y tal vez haya vacas alrededor o cerca. Y bueno, es verdad, pero no es la única realidad, porque esta zona, por ejemplo, tiene núcleos de casas agrupados y alguna casa separada. No todas las casas tienen su terreno integrado, algunas sí. Hay personas que lo prefieren, otras no. Hay personas que prefieren vivir un poco aisladas, otras no. No es lo mismo un aislamiento de dos casas que están separadas por una carretera o no. Sin posicionarme qué es mejor o peor. Son informaciones que solo puede captar quien pisa el territorio. Para eso hemos creado bueno, una solución al principal problema, que es cómo voy a ir yo a una zona rural, además carente de servicios, creo que por definición ya, ya podemos equipararlo. ¿Cómo voy a ir a una zona rural si no soy de ahí? ¿Cómo voy a ir a mirar si no tengo casa, si en otros sitios sí puedo ir a sentarme? Pues por eso nosotras hemos apostado por utilizar en este caso, un albergue que tenemos en la propia organización, en el Centro de Desarrollo Rural Oviso. Tenemos un albergue para nuestras actividades y lo utilizamos como vivienda de transición, como un puente entre la realidad urbana de las familias y su vida rural. No todas las familias que vienen a conocer la zona se quedan. De hecho, no son muchas las que se quedan. Pero sí hemos percibido que las que se quedan para siempre. O por lo menos mucho tiempo. No para siempre, que esto es vivo. Em, Nos ha solucionado muchísimo, ha rebajado muchísimo los miedos de las personas, el hecho de poder utilizar este techo, esta cama, y saber que al lado estamos nosotras, recibiendo a las personas, acompañándolas, recomendándole, ve a visitar a tal familia que tiene esta casa, que puede ser interesante, o en estos momentos no conocemos ninguna casa disponible, pero yo creo que si vamos al bar y hablamos con las personas, puede ser que nos abran las puertas. Utiliza en tu presentación alguna referencia al CDR para generar confianza. Bueno, aconsejar, coger de la mano, pero quiero reconocer, y debe ser así, que esto no es un camino ni siquiera llano. Por supuesto, no es cuesta abajo, pero tampoco es llano. Es un camino lleno de irregularidades, de momentos de éxito, pero muchos otros que no lo son. Baseamos nuestro trabajo en acompañar a las familias desde el momento en el que valoran esta zona como una posibilidad. Y intentamos no hacer ni reclamos a través de recursos, nunca le decimos, ven que tenemos esta casa o este trabajo. Aquí no lo hacemos porque no nos ha funcionado. Sé que hay compañeras que lo están haciendo genial en otras zonas y les funciona ese método y no tenemos más que apoyar, incluso nos intercambiamos mucha información cuando podemos, pero aquí no nos ha funcionado. Buscar casas ha generado una expectativa en la población local que no damos conseguido, entonces no utilizamos reclamos de recursos, tampoco mensajes especialmente edulcoradas sobre la realidad. Siempre, y bueno, jugamos mucho con ello aquí,
damos como una de cal y una de arena o al revés, mejor, porque primero damos una buena y luego una mala. Aquí no existe el desempleo en esta comarca. Ese es un buen reclamo. Pero la parte negativa de esto es verdad que no hay ningún desempleo, más allá de lo estructural, pero la gama de ofertas de trabajo es muy reducida. Aquí hay mucha facilidad para trabajar en atención a personas dependientes o en granjas intensivas o en menor medida, mucho menor medida, en el ámbito de servicios, principalmente hostelería. Pero aquí no hay industria, aquí no hay un sector de restauración potente porque no es una zona turística y hay personas que celebramos que no lo sea, ¿eh? Entonces, intentamos dar esa segunda parte de la información para no engañar a nadie, para no perder el tiempo mutuamente, para que se entienda la realidad. Y en este sentido hay otra información que dar, que es el tema del transporte. La movilidad en el medio rural, y creo que esto posiblemente sea aplicable a cualquier medio rural, pero nosotros hablamos desde la experiencia de esta comarca, no es posible una movilidad plena si no hay autonomía privada, es decir, coche. Podría ser equiparable tal vez una moto o un tractor, pero en cualquier caso algo motorizado. ¿Qué quiero decir? Que no es posible vivir con una bicicleta. Una bicicleta es un recurso puntual para ir a un trabajo un día, cuando tienes el coche en el taller. Es un recurso genial para pasear. Además, esta es una zona muy plana y es maravilloso. Y ahora que estamos en primavera, pues es uno de los hobbies de casi todo el mundo. E incluso se utiliza pues para hacer recados, pero ir a trabajar a una granja, y las granjas por definición están separadas de los núcleos de población, a las 5 de la mañana en invierno, no es posible hacerlo en bicicleta. Un día podría ser, pero no todos los días. Aunque tengamos el empeño y la convicción de que yo me voy a esforzar, sí, pero nuestra experiencia nos dice que te vas a esforzar a un precio tan elevado que no vas a aguantar, te vas a frustrar. Por eso el coche debe ser o una realidad o un objetivo realista. En esta misma línea de consejos, de requisitos, estaría el realismo de los planes. Desde un punto de vista integral, pero especial atención si hay niños o niñas en las familias. ¿Por qué? Porque todos los padres y madres deseamos que nuestros niños y niñas crezcan plenos, crezcan integrados, crezcan felices, y para eso es necesario saber a dónde los llevamos, poder moverlos y moverlas una vez estemos ahí, y tener un plan de garantías. Em, con permiso, voy a hacer una pequeña crítica a uno de los argumentos o una de las construcciones de planes que nos llegan últimamente o hace un tiempo ya, desde un sector de la población urbano. Insisto, un sector de la población, en absoluto es mayoritario, pero existe. Y es la intención de vivir en el medio rural replicando su vida urbana o su idea de ruralidad, sin pensar en lo que ya tenemos. Ejemplo, porque la exposición y la teoría brillan, pero los ejemplos impactan. Cuento muchas veces que es real. Un chico de la zona aledaña a Madrid, concretamente Alcalá de Henares, estaba interesado en un negocio de hostelería aquí en la zona, ya se había sentado y estaba convencido de que iba a funcionar por la calidad del servicio, principalmente de los productos. Y decía que se basaba en, por ejemplo, hacer una tortilla, el ejemplo es real, una tortilla de patatas con huevos de casa. Claro, es lo que comemos aquí, huevos de casa, de nuestras casas. No, yo agradezco que en los restaurantes haya huevos de casa,
pero no va a ser un motivo por el que visitar ese local, porque no lo diferencia en absoluto de los otros. Y es una idea que simplemente estaba equivocada en el punto de partida de que era la idea para Alcalá de Henares y no era para aquí. O la idea de autoabastecerse a nivel alimentario, que puede ir acompañada, ya para premio bonus, de vender los excedentes. Autoabastecerse aquí no es posible actualmente, sobre todo si queremos hacer una vida de trabajo, por ejemplo, que nos quita tiempo. La huerta. Esta es una zona, bueno, en la que los rigores del clima hacen que, bueno, el invierno no pueda haber huerta. Tenemos, bueno, la verdad es que no sé si en español se dice berza, Mm, bueno, sí, sí. de las familias de las crucíferas, grelos, esas familias, coliflor y nada más. Ahora, en marzo, es cuando estamos preparando las huertas para durante el verano tener muchísimos pimientos, tomates, calabacín, todo. Pero en esos momentos todas las familias tenemos eso. No, salvo que lo transformes, no vas a poder vender eso, porque no va a haber mercado. Alguna persona lo puede comprar, por supuesto, pero de las 20 casas que hablaba antes que pueden estar habitadas en una aldea, pues de 10 o 12 tienen gallinas. Por eso es importante hacer planes realistas, que si bien no garantizan el éxito, reducen las posibilidades de que no vaya bien, porque el éxito en estos procesos no es llegar, es quedarse. Es a lo que debemos aspirar porque es la meta para que las personas se sientan plenas, para que la comunidad tenga a unas personas más y no las distinga. No sea nosotros y la familia que ha llegado, sino que sea nosotros, nosotras, la comunidad. Por esto nuestro acompañamiento, que he mencionado en dos ocasiones durante la intervención, es coger de la mano para acompañar. Advertir, esto no es un camino de rosas, advertir de que habrá dificultades, pero animar a que se construyan planes sólidos, planes realistas, adaptados al territorio y poco a poco, importantísimo, el tiempo, que no haya urgencias, poco a poco construir el plan. Y si esta no es la zona, no pasa nada. Hay otras muchas zonas incluidas en nuestro propio proyecto que pueden tener eso que buscan, pero es mucho más noble con uno mismo, con una misma, parar cuando no hay salida que continuar y darse un cabezazo. Por eso nuestro reclamo, decía antes, no es tenemos casas, tenemos trabajos, negocios, sino tenemos implantación en el territorio, conocemos la zona y os tendemos la mano para acompañar. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues Camilo, eh, muchas gracias por todo. La verdad es que cuando, claro, uno oye contar estas cosas y tenemos esa idea tan, es verdad, y más últimamente cada vez se da más, ¿no? Tan idealizado o todo el mundo, ¿no? Pues necesito trabajo, necesito casa. Es verdad lo que decía Camilo, hay más empleo, la oferta es eso, mucho más limitada. Y el tema de la vivienda, lo que estábamos hablando con ese proyecto que os decimos que estamos trabajando, es liberar vivienda porque no hay tanta vivienda. Hay poca y la poca que hay no está, o no es habitable o está eso, ocupada temporalmente y no hay a veces todavía esa cultura, ¿no? De ponerla a disposición de alguna manera, ¿no? De otras personas. A mí sí que es verdad que, bueno, otra idea puede ser diferente, que hoy en día yo creo que sí que es verdad que el tema de las telecomunicaciones han avanzado mucho. Entonces, si tú tienes tu modo de vida, y lo puedes realizar desde allí, bueno, pues no tenemos ese problema a lo mejor tanto de unir oferta y vivienda, que eso sí que ya hacer el match es todavía muchísimo más difícil. O sea, conseguir. Entonces, ahí sí que a lo mejor hoy en día yo creo que sí que, bueno, pues menos mal que han mejorado y que puede ayudarnos un poco a llegar allí.
Parece esto que es un poco así duro, pero sí que es verdad que es bueno y yo creo que Camilo nos lo ha hecho bien y me gusta mucho que hablar siempre con él porque nos cuenta un poco, nos coloca muy bien en la realidad de los años y la experiencia. Ellos trabajan, tenemos otros compañeros, igual como ha dicho él, trabajan muchísimo, trabajan desde el medio rural y entonces realmente conocen la realidad del medio rural y lógicamente de su medio rural. También hay casos de éxito, ¿eh? Camilo, hoy no hemos podido contar con nadie, pero también quiero decir, hay nuevos vecinos que tenéis, que han llegado allí, que están bien, que se ha conseguido el asentamiento y que pues como el otro día hablábamos con Eva, pues lo han tenido. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda que tengáis, que veáis, alguna aportación, inquietud. Sería el momento de poder, si queréis, participar. Adelante, Ángela. Espera que te tengo que. Espera que te tengo que. Sí, Vale. perfecto. Sí. Ok. Bueno, yo estoy en contacto con Patricia de Ávila. Ahora no recuerdo, porque no tengo aquí el apunte del nombre de su. Creo que está con nosotros, centro, de no sé cómo Almanzor. se Creo que dice, además Patricia creo que está por aquí, creo. O la he visto antes por ahí. Ah, sí, No sé sí, si. es verdad que habíamos hablado que iba a sí. estar. Si te lo ha dicho. Vale, sí, cuéntanos, Vale. cuéntanos. Y si está, a ver, nos puede. No, bueno, yo cuento, o sea, cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos Se nos ha ido el. poco en clase. Ángela, se nos va. Estamos en un área. La comunicación. No te oímos bien, Ángela. A mí por lo menos se me entrecorta. No sé si a los demás. A ver si. Queremos, si queréis, que a ver si. Alejandra, si quieres. Ángela, te damos paso luego y que entre Alejandra a ver si mejoramos esa comunicación. ¿Ahora? Sí, Alejandra. Sí. Me he quitado la cámara a ver si me va mejor. Vale. Vale. Sí, cuéntanos. Ok. Sí, pues Alejandra, estás tú ahora, ¿verdad? ¿Hola? Sí que no sé, yo no la oigo y sí que tengo habilitado el micro. No me deja activar micro. Bueno, pues estamos bien. Ahora. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Hola? ¿Qué le está pasando aquí? Hola, ¿me oís? Sí, perfecto. Sí, Alejandra, sí. Yo ahora no sé por qué os oigo tan bajito. Un segundito, a ver. Vale. Bueno, si me oís vosotros, yo aprovechando que está también Patricia, porque también estoy aquí con el COCEDER de Almanzor, la duda que he preguntado, que he visto que es que estoy desde la tablet y me autocompleta la texto y me repite palabras. No sé si Patricia me puede contestar, que me has indicado que me tendría que dirigir a la persona de la comunidad. Sería, pues eso, si hay algún servicio de ayuda a revisión de los contratos de alquiler, porque yo, por ejemplo, en mi caso he tenido que dejar de firmar 2 porque eran totalmente abusivos. De hecho, luego, más tarde he hablado con gente que ha estado ahí alquilada y han tenido que pagar goteras y, bueno, cosas totalmente abusivas. No sé si hay este servicio aquí en el barco de Ávila. ¿Y eso, Alejandra, te ha pasado en esa zona de Ávila? O sea, te está pasando en esa zona, estás ahí. Yo no sé si está Patricia o no. Es que, claro, si nosotros a veces, no lo sé, los compañeros o Camilo, nosotros a veces sabemos parte, ¿no? de cosas, porque estamos, y sobre todo podemos pues eso, contar experiencia de cómo ha solucionado alguien esa situación, ese problema. Porque, claro, no sabemos la legislación de todos los sitios, ni igual que no conocemos la las ley líneas. de alquileres la ley es la misma. es a La nivel ley es la misma. nacional. La ley es que yo, en mi caso, yo, por ejemplo, me la tengo tan machacada porque he trabajado de ello. Entonces, sé mis derechos, pero otra persona, la gente que ya ha alquilado ahí, se han comido unos marrones que no son normales. Que en realidad, si van a juicio, tendrían razón.
Y también sería una forma de que la gente de la zona que alquila en estas condiciones supiera que hay un servicio de, oye, los están asesorando y lo estamos haciendo mal, ya no nos lo van a alquilar. Entonces, no sé si hubiera y si no lo hay, estaría súper interesante que lo hubiera. Lo anotamos si quieres, porque veo que ahora no está Patricia y a ver si ella, ya Sí, hablamos con vale. ella, a ver si ella controla un poco en la zona cómo está esa situación. Realmente la ley es así y claro, aquí el consejo pues es sentido práctico, o sea, lo que tú has hecho, no entrar en ello, Claro. porque claro, eso no lo vamos a encontrar en todos los sitios. También dependiendo de Sí, las sí, zonas, pues el otro día nos contaba Eva, ¿no? Cómo ellos entraron y luego, bueno, cuando ganaron la confianza de la comunidad, pues cómo les fueron dando otra vivienda, cómo han mejorado, cómo se han metido, ¿no? Y son parte de esa comunidad. Claro, no nos vamos a encontrar con buena gente en todos los sitios, ni abusones y gente y que se aprovecha A de ver, situaciones. en Es ahí en todos el los medio rural, en sitios, el urbano. efectivamente, se aprovechan de... A ver, yo he vivido en Madrid y en Barcelona y te aseguro que nunca he tenido tantos problemas para encontrar un alquiler, y no para encontrarlo, sino para encontrar un contrato decente. Y mira que en Madrid y en Barcelona son súper abusivos, pero se tienen que ceñir a la ley. Ya. Sí, eso es así, eso es así. Lo que pasa es, ya lo sé. Sí, yo también, bueno, personalmente he vivido en un pueblo de 5.000 y pico habitantes que se pone en 18.000 o 20.000 en verano y entonces yo estaba de alquiler y he sufrido de todo tipo de cosas. Pues podría decir las veces que me cambié de alquiler. Mis padres ya me decían, pero hija, ¿vas a quedarte en algún sitio? Pues porque abusan. Y entonces, Sí, el medio rural a veces efectivamente. tiene unas circunstancias que posiblemente la zona de Camilo o de donde yo soy, pues estamos encantados, relativamente, nadie regala nada, nadie da nada, pero de que lleguen. Pero en otros sitios, como les llega mucho, pues aunque sea medio rural, hay etapas o picos en las que les da para, bueno, sí, eso, bueno, Sí, aquí con lo que alquilan de verano ya cubren todo el invierno. claro, Y hay es que muchísimos pisos, muchísima vivienda cerrada. claro, esas zonas son, sí, cada zona tiene su propia, claro, peculiaridad de su problemática, sí. Bueno, hablaremos con Patricia a ver si sabe algo más o que nos Perfecto, puede muchas decir. gracias. Nada, gracias a ti, Alejandra. Tenemos a Nika por ahí, que voy a ver si Nika, si puede comentarnos, Nika, si quieres. Hola, hola, Nika. Hola. Tenía la mano levantada, pero bueno, pues a ver si no. A Alejandro, yo no sé si... Hola, Alejandro. No te oímos nada. No puedo activar el micro. No sé por qué estará pasando. Hola, buenas. Hola, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Genial. Muy, muy buenas. Sí, bueno, muchas Sí. gracias a ambos. Una pregunta. Mira, yo hablo un poco en nombre de un familiar, de una prima que le gustaría mudarse al campo y ella tiene un niño de 4 años. Entonces, le gustaría saber qué centros deportivos, qué colegios, qué guarderías hay pues cercanos a la zona. Ella tendría un coche propio, pero sí le gustaría un poco saber qué hay cerca, ¿verdad? De esta zona de la que nos ha hablado Camilo. Pues encantado de responder y sobre todo de invitar pues a intercambiar y empezar a construir ese plan. Antes decía que no utilizamos los recursos como reclamo, así que intentaré no ser incoherente. Pero mira, resumidamente, esta comarca tiene como tres tipos de núcleos. Hay uno que es más bien urbano, que es Xinzo de Limia, la capital, la cabeza de comarca, donde vivimos 7.000 personas, más o menos, y donde están pues concentrados casi todos los servicios importantes: oficina de empleo, seguridad social, juzgado, guardia civil, dos institutos de secundaria, dos colegios de primaria, dos escuelas infantiles. Luego tenemos un segundo nivel, que son los otros 10 ayuntamientos que conforman la comarca. Son 10 núcleos que son las capitales de esos 10 ayuntamientos. Y en cada uno de esos núcleos, de unos
de unas 500 personas, más o menos. Hay una entidad bancaria, una farmacia, un centro de salud, un colegio de primaria, una escuela infantil, en un tercer nivel tendríamos las aldeas, que pertenecen o bien al ayuntamiento más grande o a cualquiera de los pequeños, las aldeas son iguales, y en esas aldeas apenas hay servicios. En alguna excepción puede haber un bar, pero no hay. Entonces, lo que hacemos las personas para hacer pues, vida es movernos un poco, o bien a la capital del ayuntamiento, si pertenece a uno de los ayuntamientos pequeños, o al grande. Sí que las dinámicas de esta comarca hacen que, creo, no conozco a nadie, creo, que viva, trabaje y haga vida social, digamos, en un mismo punto. Yo vivo a 3 kilómetros de Xinzo, donde desarrollo gran parte de mi trabajo, aunque implica moverme por la zona. Pero hago vida social, mucha vida social a través del deporte, en otro ayuntamiento de la zona que se llama Vilar de Santos. O sea, quiero decir que nos movemos mucho. Incluso hay muchas personas que hacen vida en Ourense, o sea, vida laboral, por ejemplo, ir a trabajar a Ourense y regresar, que es la capital de la comarca, está a 20 minutos. Por eso que explicaba antes, es imprescindible el transporte, porque yo considero que tenemos todos los servicios necesarios para hacer la vida aquí, todos, pero con la necesidad de movernos, aunque sea poco, en un rango de 5 o 10 kilómetros, tenemos todos los servicios necesarios, más allá de los extraordinarios. Por ejemplo, aquí hay servicios de pediatría, de urgencias, pero consultas de especialistas están concentradas en Ourense. Aquí tenemos formación profesional, por ejemplo, pero hay 4 ciclos o 5 de formación profesional. Si queremos aspirar a optar a una gama mayor, pues tal vez nos tengamos que mover a Ourense, por ejemplo. Espero haber respondido hoy. Pero igualmente, invito a la persona interesada o bien a ti a que nos contacte y hablamos con más calma. Vale, perfecto. Muchas gracias. Perdón, dejo el enlace de, por ejemplo, mi correo en el chat por si alguien prefiere pues hablar a continuación o cuando quiera. Genial, sí. Vale, estoy aquí dándole. Vale, no sé si tenemos a alguien más. A Nika la teníamos ahí, pero como no la oíamos, no sé si ahora se la va a poder oír alguien. Yo creo que se ha quedado esa mano ahí puesta. No sé, alguna duda más, alguna cosa más que veáis que podamos resolver. Sí que nos gustaría continuar un par de, como está previsto. Sí, perdón. No, bueno, yo solamente como decir que ahora creo que tengo Sí, mejor conexión. sí, Ángela, sí, perfecto. Que, o sea, nosotros lo que hemos quedado, bueno, yo soy la que estoy contactando con Patricia. De hecho, ella me ha pasado a otra Patricia de su equipo porque está como, más o menos por lo que le estuve contando, me dice que quizás lo que nos viene mejor es la zona que trabaja la otra persona. Entonces, no, era como la duda, nuestra idea de la historia es como coger un fin de semana para podernos ir y conocer, bueno, yo lo que le he pedido, si nos podía como decir como varias zonas o pueblos para conocer y tomarnos el fin de semana para ir, meternos en los bares. Nosotros la verdad que no tenemos mucha dificultad para hablar con la gente, somos muy charletos. Y pues eso, ir como viendo un poquito, ¿no? Hicimos algo así por nuestra cuenta con un pueblo de Ávila, pero claro, es que es un poco difícil. El pueblo, claro, conocimos el pueblo, el casco del pueblo, que en realidad tampoco sería donde nosotros querríamos ir a vivir. Y bueno, como que no teníamos muy claro, ¿no? Con quién hablar o dónde, o en dónde se junta la gente. Bueno, entonces, claro, por eso he hablado con ella. Ángela, ¿te puedo preguntar de qué pueblo eres, ya que soy de la zona? Ahora estamos viviendo en Matalpino, que está a unos 50 kilómetros de Madrid. ¿Y a qué pueblo te quieres mudar? Nos queremos ir a algún pueblo de Ávila
Y entonces lo que nos contaba Patricia es que bueno, ahora solo me acuerdo de uno de los dos lugares, pero que nos convendría, por cosas que le he contado de nuestra situación, como el Valle de Amblés, que es una zona de Ávila. O sea, a nosotros nos gustaba mucho la parte de Gredos, pero es verdad que se aleja muchísimo de lo que hoy es la clientela de mi compañero, que es carpintero. Aunque bueno, nosotros vamos con la intención de hacer nuevos clientes, evidentemente, pero bueno, de Sí, 0 a te 100. preguntaba porque yo soy zona de Gredos y digo, por si acaso te puedo aconsejar, pero a Vallambles me pilla más lejos. Pues de todas maneras, ya te digo, yo lo que le digo a Patricia, no estamos cerrados 100%. O sea, ese es como nuestro primer foco, digamos, pero no estamos cerrados para nada. Vale, Entonces, la pregunta sería esa, como... Sí. En mi pueblo hay, no sé si 3 carpinterías, y esto sí que mala zona. Claro. Yo estoy en el Barco de Ávila, justo donde está Barco el de Centro Ávila. Almanzor. Sí, me habló de ese también, sí. Claro, la pregunta es un poco como, ¿cómo sería un buen plan para entrar a conocer una zona realmente? O sea, la zona y la gente, porque a mí, bueno, de los que más nos interesa es la parte comunitaria, persona, humana. ¿No? Camilo, si haces el favor, bueno, yo puedo contártelo, pero un poco ellos, por la experiencia que tienen en su día a día, ¿qué le podemos decir a Ángela? ¿Camilo? Sí, Sí, perdón. sí, perdona, sí. Disculpa, Ángela. Había desconectado para contestar una cosa y no escuché la última parte de tu pregunta. Disculpa. Solo la última parte. Sí, tranquilo. Que digo, ¿cuál sería como la forma ideal como para ir a una zona donde uno pues dice, intuye que puede ser y conocer a la gente sobre todo, ¿no? O sea, nosotros pensamos en el bar, pues ir al bar. Y bueno, lo que hicimos cuando fuimos al otro pueblo, pues generamos una necesidad un poco falsa de necesitar comprar algo, pues nos metimos en el primer negocio que vimos, que era un arbolario, y empecé a hablar con la chica, con la dependiente, y nos habló un montón de cosas, nos contó un montón de cosas. O sea, pero no sé si hay más estrategias. Nada. Yo lo que puedo decir es que esa es la estrategia perfecta, que es intentar y es probar. No creo que exista ninguna posibilidad de tener una información categórica, porque precisamente cada pueblo, cada zona tiene sus dinámicas y puede que el herbolario en una zona sea el núcleo y en otra no. Hay muchas zonas que la salida de la iglesia es el momento. Por ejemplo, en las campañas políticas aquí los partidos se pelean por las campañas electorales duran 15 días, ¿no? Oficialmente. Es cuando se pueden hacer mítines. Y claro, 15 días solo tienen 2 domingos. Entonces los partidos se pelean por estar a la salida de la misa en el punto, porque sigue siendo ese momento, la misa y el vermú. En cambio, en otras zonas será diferente. Lamento no poder decirte un consejo mejor que el tuyo, porque realmente lo interesante es saber que no existe un consejo mejor que el tuyo, creo. Ahora mismo estamos trabajando en una investigación a través de COCEDER de las viviendas precisamente y para hacer un estudio de disponibilidad desde una perspectiva más o menos académica en lo sociológico, había que elegir un punto de partida y el punto de partida es el centro social del pueblo. Y descubrimos que, claro, en algún sitio está el ayuntamiento, en otro sitio está donde está el bar. Y el centro también es variable. Por ejemplo, aquí invitamos a las personas, en la medida de lo posible, a que vengan y que no vengan solo el fin de semana, porque las dinámicas sociales son completamente diferentes. En la calle en la que estoy ahora mismo, es en semana, por las mañanas, es una zona súper habitada. ¿Por qué? Está el mercado de abastos, el juzgado, seguridad social, el cuartel de la Guardia Civil, el centro de salud, una papelería de una franquicia muy visitada
Y eso todo, por ejemplo, un sábado por la tarde no está. Entonces los centros van variando. En cualquier caso, mi consejo, ya que me piden la palabra, voy a dar uno, y es regresar. Aquí lo utilizo con las personas que vienen y les digo siempre que deben ir al bar del pueblo y preguntar y esperar que no les digan nada y volver al día siguiente, porque es frecuente que digan, bueno, a ver, ayer estuvo aquí por la tarde Manolo y sabía que un primo me comentó, y eso cuando llegas a un sitio no te lo van a decir. Esa es nuestra experiencia. Sí, Muchas eso gracias. es una cosa que siempre, de todos modos, Ángela, es verdad, yo se lo he oído contar siempre a Camilo, que es verdad, cada uno tiene su centro y sabemos dónde se cuece todo, ¿no? En la panadería, nunca mejor dicho, en mi pueblo, o en algunos sitios es donde se come. Eso, a lo mejor yo creo que también, a lo mejor, hombres, compañeros de Almanzor, todos los pueblos, todas las localidades a lo mejor, pero bueno, yo creo que sí que ahí te van a poder orientar, al igual que Camilo sabe en su entorno donde se reparte el bacalao, por así decirlo, pues puedes a lo mejor. La idea es genial, esa yo creo que es los pasos que siempre oigo a todos los compañeros que aconsejan dar. Pero bueno, ahora no está Patricia, pero ya hablaremos con ella, miramos a ver para que en esa idea, yo creo que es el camino, es la idea. Tenemos también a María y luego tengo a Bea por aquí también. María, como había levantado antes, Bea, si me Hola. disculpas, tenía... Sí. Hola, María. ¿Sí? ¿Hola? Hola, María. Te hemos oído un momentín, pero se nos ha ido. A ver, ¿Ahora? ¿hola? Sí, hola, sí, ¿Me sí. oís ahora? Sí, sí, ahora te oímos, perfecto, sí. Vale, genial. Perdonar, lo primero, disculpar por no tener la cámara. Estoy convaleciente en casa, pero estoy disfrutando mucho de esta sesión porque me parece muy interesante y me gustaría aportar de cara a lo que ha comentado Ángela, ¿no? Yo hice ese proceso de venirme a un pueblo desde la ciudad hace 15 años, este año. Y a mí me apetecía comentarte que, bueno, ya a todos, ¿no? Que a mí hubieron 2 o 3 cosas que me funcionaron muy bien justo después de ese primer paso que estáis hablando de bares, centros sociales, eventos que se puedan dar, intentar hablar con todo el mundo. A mí, por ejemplo, me funcionó muy bien de primeras no aportar por mi parte nada a nivel ideas o de intentar cambiar o de intentar pensar que lo que yo traigo puede aportar algo, porque es posible que sí, pero mi consejo es que hasta que no pase mucho tiempo, todo eso tú te lo guardes en un cajón o en un cuaderno y poco a poco lo vayas amoldando a lo que te vayas encontrando durante todo ese trayecto, ¿no? Durante todo ese proceso. Luego, otra cosa que a mí me funcionó muy bien es después de esas primeras conversaciones, darme cuenta o dando paseos, yo daba muchos paseos y veía qué hacían las gentes en sus casas, en los jardines, en las huertas, si una fachada, si un... Y entonces, o conversaciones que tenía en los bares, detectaba necesidades que podían tener los vecinos y yo lo que hacía era ofrecerme para ayudar. Entonces, eso Ajá. me permitía a mí aprender todo lo que esa gente tenía para enseñarme, que era todo, porque yo venía a cero, y a la vez conocerlos, conocer la cultura, porque además yo venía de una tierra lejana muy diferente de cultura, conocer también el modo de vida, no sé, las relaciones interpersonales, te permite hacerte un esquema general de la zona donde estás y de cómo se funciona y de qué no funciona, porque a lo mejor de donde tú vienes hay unos patrones sociales que funcionan muy bien, pero al sitio donde tú llegas esos patrones no funcionan. Y eso se adquiere con la observación, la escucha, la compañía. Para mí fue básico. Y bueno, era simplemente aportaros eso porque para mí fue muy importante luego los frutos que eso me dio. Me lo dio todo, de hecho, luego. Bueno, ya está. Sí. Sí, En no, principio muchas esa era la gracias, aportación sí. que os quería hacer.
Gracias, María. Sí que es verdad que, bueno, pues las comunidades, los pueblos pequeños, sobre todo cuando son esos pequeños, son, bueno, pues un poquito, bueno, no sé si cerradas, están hechas en su día a día, en su hábito, nos conocemos de toda la vida. Entonces, bueno, pues si es que este es así, ya le conoces, ¿no? Entonces solemos decir y no pasa nada. Entonces el que viene de fuera tiene que adaptarse. Pero yo, por mi experiencia, y leo aquí lo que nos pone Eva también, lo que nos contó el año pasado, perdón, en la ocasión, en el anterior seminario, y yo que soy de pueblo pequeño, a lo mejor tarda uno un poquito en ganarse, es verdad, como dice María, esa confianza, pero luego se recibe bien y da muchas cosas buenas una comunidad pequeña. Es decir, no dejes la persiana abajo que alguien sabe que tienes un problema. Es decir, no todo el mundo tampoco es oro todo lo que reluce, pero tiene muchas ventajas también. Entonces, sí que a lo mejor es Sí, eso, absolutamente. llegar de esa forma Siempre encuentras despacio, a ir alguien que te llegando. solucionar el problema X. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ir Mm. poco a poco y con esa, yo creo, esa prudencia que siempre es buena en la vida en general. Ah, perfecto. Beatriz, Bea, te voy a dar, a ver si puedo, para que. Bea, ¿sí? Espera, que tardamos en oír, yo no sé por qué pasa. Un segundo, a ver, es que se deshabilita esto. A ver, ahora Bea. Yo no sé por qué se. Aparece, ahora aparece. Ahora, perfecto, Bueno, perfecto. yo simplemente trabajo más en el tema de emprendimiento, pero sí que quería aportar, escuchando a Ángela, bueno, que nosotros lo que sugerimos es que la gente vaya no solamente de visita, sino a vivir un tiempo. ¿Por qué? Antes, en concreto, nosotros es antes de adquirir un bien, una casa y tal. ¿Por qué? Porque, bueno, Galicia es muy chula en verano porque estamos fresquitos y llueve y todo eso, pero en invierno es distinta, es igual de chula, pero los días son diferentes. A las 5 de la tarde ya es oscuro, no es lo mismo vivir en la costa que vivir en el interior. Entonces, bueno, yo creo, lo digo porque a veces nosotros percibimos como encontrar el lugar donde puedo trabajar y tal. Pues es que eso es un camino que se va abriendo estando en el lugar, ¿no? Una forma es pues eso, pasar un año y ir sondeando esas realidades, viendo desde el vivir ahí, viendo qué nos puede aportar, ¿no? O qué podemos nosotros, qué salida podemos encontrar. Porque a veces, por la situación de mucha gente, pues es encontrar una casa y que sea barata y tal. Y entonces nosotros, por lo menos la experiencia lo que nos dice es que hay que hacer un recorrido de un año y luego ya te puedes decidir o no te puedes decidir, porque en ese año, lo que decía María, ¿no? Te vas encontrando con la gente, vas reconociendo cuál es el lugar de concentración y por dónde llegan las noticias y te van reconociendo a ti. Entonces, claro, esto de buscar un lugar desde lejos, bueno, pues hay que coger unos elementos fundamentales, ¿no? Pero luego yo soy de la línea que hay que irse a vivir un tiempo y luego ya determinarse, ¿no? Sí, eso es lo que yo pienso. Gracias. Gracias, Sí. Bea. María Ángeles, si me permites, Sí, quería cómo no. tomar la palabra porque de las intervenciones anteriores me parecen, además de interesantes, que encajan en nuestro mensaje y quería utilizar también un poquito de algunos ejemplos para fortalecer. Genial. Porque la aportación de Beatriz, por ejemplo, que hablaba de vivir un tiempo, se basa en la misma premisa que defendíamos antes de la calma. Para nosotros, para nosotras, este programa se tiene que diferenciar, los movimientos de las personas, familias en estos programas, tiene que diferenciarse de una migración común. Eh, este CDR tiene otros programas de inclusión social para otros perfiles, pero Volver al Pueblo, parte de una voluntad de habitar el medio rural en contraposición a otras alternativas. Y por eso nos debe acompañar la calma, tanto a la hora de iniciar, o sea, mientras esa parte más preliminar, como después, muy, muy de acuerdo con Beatriz. Y eso tiene mucho que ver con lo que apuntaba antes sobre generar expectativas en la población local con respecto a las viviendas.
Hace 4 o 5 años sí que hicimos como una apuesta por un banco de recursos y disponibilizar o saber de casas para que la gente las utilizara. Lo que provocamos fue que la población, nuestros vecinos y vecinas, viesen una salida para sus ruinas. Sobre todo para esos tejados que os decía al principio, que eran garajes, eran... Esas casas no las va a habitar nadie, ni las va a comprar nadie que no viva aquí. En todo caso, una persona que llega aquí y viva de alquiler un año, como decía Beatriz, antes de asentarse, o 5, podrá optar a comprarlas, porque ve su potencialidad, porque puede vivir y hacerlo poco a poco, porque puede hacerlo con sus manos, y entonces tiene todo el sentido. Y sobre María, además de, bueno, de felicitar o congratularme por escuchar palabras tan dulces con respecto al proceso de habitar en el medio rural, de anotar todo antes de aportar, me parece lo más humilde y sano. Y os confieso que lo aplico también porque yo soy muy impetuoso, como podéis comprobar, y también me anoto las cosas para después, porque si no, creo que debo cambiar todo el primer día y no tengo la potestad para hacerlo, nadie me dio permiso para hacerlo. Y comentaba lo de ver a un vecino y ofrecerse en la ayuda. Creo que aquí, por lo menos, basta con preguntar, pero preguntar con el interés. Incluso creo que quieren rechazar la ayuda de personas, sino que arropar o ayudar es innato al hecho de vivir en comunidad. Entonces, pedir ayuda siempre que sea algo que las personas puedan dar sin comprometer nada el primer día, es bueno, pues la mejor presentación. Por ejemplo, mira, perdona, ¿por qué pones los ajos en enero si aún hay heladas? No desde la desconfianza, sino desde la búsqueda de una explicación. Y te explicarán pues, que hay que poner la primera luna de enero. Eso es así y punto. Y eso es, bueno, con eso sabes que para integrarte tienes que poner los ajos en la primera luna de enero. Sí, es muy buen ejemplo. Vale, vale. No sé si hay alguna cosa más o nos vemos en más o menos un plazo de un mes, en ese último miércoles de mes. Si no hay nada más, Bueno, pues nada. no, Sí, no es sí. muchísimo. También es real que, claro, yo me había venido a vivir a un pueblo donde, eso, que está a 50 kilómetros de la capital del país, o sea que las realidades son otras. Pero, por ejemplo, a mí lo que me ayudó fue, ni bien me metí, o sea, ni bien vine, al mes siguiente yo ya me apunté a clases de cosas así. Y entonces, claro, es que encima eso, que yo tengo facilidad para conocer gente, pues ahí ya me hice una de mis grandes amigas de aquí, ¿sabes? Y me fui metiendo, fui conociendo la gente me fui conociendo, después como también yo decidí no volver a trabajar, al menos no al 100% en Madrid, pues empecé pues con lo que digo, pues esto debe ser fácil, porque aquí, bueno, fácil, debe haber más opciones porque aquí hay muchas criaturas, pues me ofrecí para acompañar peques. Y entonces también de ahí empecé a conocer gente que al final yo terminé haciendo otra cosa, pero creo que esa fue como mi estrategia. De a poquito. Y también los grupos de WhatsApp aquí funcionan muchísimo en estas comunidades, o sea, no solo los pueblos de aquí, sino de alrededor. Hay mucha comunidad virtual. De hecho, hay una red de crianza que se llama La Madriguera, que ha funcionado muy bien y lleva muchísimos años. Y de ese grupo de WhatsApp de crianza se han derivado muchos otros en los que yo me he metido. Y a partir de ahí también, ahí han surgido un montón de contactos y conocimiento, ¿no? Como de la gente de aquí y de las cosas que se cocían aquí. Cocían. Bueno, Vale. los que tenéis hijos, los niños son una forma de conexión, que si a la puerta, que si los llevas a la piscina o a extraescolares y estás con los padres en la puerta, bueno, es una oportunidad que esa hay que aprovecharla. Totalmente, una ayuda muy buena. Vale, vale, genial. Bueno, pues yo creo que quedaros, no queda más que podemos ir cerrando si queréis.
Daros las gracias, dar las gracias a Camilo, a Bea, a Ana, que están con nosotros, todos los compañeros que han estado ahí. Gracias a los que habéis participado y gracias a los que habéis escuchado. Y espero que vayan sirviendo para algo todos estos encuentros, que a mí por lo menos me están sirviendo un montón. Espero que a los demás también. Y nos vemos ya para el siguiente, dentro de más o menos eso, para el último miércoles del siguiente mes. Y nada más, daros las gracias y buen día para todos. Gracias.